Pues vamos a continuar con estas charlas que están enfocadas a proporcionar información a los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, que en estos momentos ya están enfocándose a elegir una de las 5 orientaciones que se ofrece en el programa. Ya hemos hablado de la orientación de ciencias ambientales, hablamos también de la orientación en ciencias acuáticas, y pues ahora nos toca hablar de tierra sólida, que también es una de las orientaciones pues principales, también con mucha demanda en, en nuestro programa de licenciatura en ciencias de la tierra. Y bueno, tenemos ahora unos invitados también de lujo que los panelistas nos va a hacer este favor Blanca Mendoza, la secretaria académica del ENSIT, de presentarlos, y posteriormente pues vamos a escuchar algunas preguntas y algunos comentarios de parte de ustedes. Adelante, Blanca, por favor. Muchas gracias, doctor Palacio. Bueno, pues un gusto de recibir aquí al doctor Luis Quintanar, y les daré una muy breve semblanza académica del doctor. Él es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en ciencias en geofísica por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y realizó su doctorado en geofísica interna en la Universidad de París 7 en Francia. Actualmente, el doctor Quintanar es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y es el responsable de la red sísmica del Valle de México. También tenemos con nosotros al maestro Orlando Jaimes. El maestro Jaimes es ingeniero geólogo por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro en ciencias en geotecnia por el Imperial College de Londres, en Inglaterra, y también maestro en ciencias en ingeniería y manejo del agua por la Escuela Nacional de Obras Públicas de Lyon, Francia. Actualmente, el maestro Jaimes se desempeña como subgerente de planeación hídrica en la Comisión Nacional del Agua. Asimismo, nos acompaña el doctor Carlos Ortiz Alemán. El doctor Ortiz es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es maestro y doctor en exploración geofísica por el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Actualmente labora en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán. Pues con esto le voy a pedir al doctor Luis Quintanar que nos haga una muy breve presentación del área de la tierra sólida. Adelante, doctor Quintanar. Muchas gracias, doctora Mendoza, doctor Palacio, mucho gusto en saludarlo. A todos los panelistas, pues gracias por permitirme compartir con ustedes esta breve presentación a lo que sería propiamente las ciencias de la tierra sólida. Si me permiten, comparto pantalla para comenzar. Bien, supongo que todos ustedes están viendo la pantalla, no creo que haya ningún problema. Pues nos tocó a nosotros hablar el día de hoy de las ciencias de la tierra sólida, pero bueno, ¿qué son las ciencias de la tierra sólida? Pues uno lógicamente pensaría que la tierra sólida es todo lo que no es líquido, todo lo que no es gaseoso. Y más o menos tienen razón. Si nosotros nos fijamos en la Tierra, en su superficie, pues vemos que está formada por sierras, por montañas, por depresiones, por mesetas, y de vez en cuando por ahí vemos algún río. Entonces, lo primero que les quiero decir es que no podemos desligar lo que conocemos normalmente como tierra sólida con la parte un poco hidrológica de la tierra, que correspondería básicamente a los lagos, a los ríos, ¿no? Fundamentalmente aguas ya sea superficiales o aguas subterráneas. Entonces, todo lo que ustedes ven aquí, pues es básicamente lo que nosotros podríamos pensar que que abarcaría el estudio de las ciencias de la tierra sólida. Nada más como un antecedente un poco académico, debo decirles que de todo lo que se va a hablar aquí, en realidad es una consecuencia
de la diferenciación que hay en nuestro planeta, de los materiales que la componen. Es decir, la Tierra no es un planeta homogéneo, sino que está compuesto por distintos materiales que se diferencian básicamente por su temperatura, por su composición química, por diferentes parámetros físicos, geofísicos que la caracterizan, ¿no? Entonces es gracias a esta diferenciación que en realidad nosotros podemos pensar a la Tierra sólida como lo que vemos aquí en esta imagen, ¿no? Como una especie de capas concéntricas que van desde la corteza terrestre, que tiene aproximadamente 30, 40 kilómetros de espesor, hasta las partes más profundas que están formadas por capas que son del orden de los 5,000 kilómetros de radio. Es decir, todas estas capas se diferencian, como les digo, básicamente por su composición química, por su densidad. Y debido a esta diferenciación es la razón por la cual se producen fenómenos en la Tierra que se manifiestan como un planeta no muerto, sino como un planeta vivo en el sentido de los procesos físicos, geofísicos que ahí ocurren. Bueno, dicho esto, pues nada más comentarles adicionalmente que mucho de lo que vamos a hablar aquí es una consecuencia de la existencia de las placas tectónicas. Las placas tectónicas, que probablemente ya lo sepan, no es otra cosa que una serie de placas, de trozos de la corteza terrestre que se encuentran en movimiento independiente unos con respecto a otros, y que ese movimiento da lugar en los límites de esas placas a la aparición de sismos, a la aparición de volcanes, pero sobre todo a la existencia de muchas características que nos permiten estudiarlo de una manera mucho más profunda, y que es gracias a estas manifestaciones lo que nos da pie para estudiar diferentes aspectos de esta Tierra sólida y por lo tanto de sus aplicaciones. Así, por ejemplo, nosotros vemos que los límites de las placas tectónicas, como se muestra aquí por estas líneas que les estoy señalando, pues básicamente es el lugar donde ocurren los sismos a lo largo y ancho de todo el mundo. De la misma manera, también existe en estos límites de placas tectónicas la aparición de volcanes que se muestran aquí por estos triángulos rojos que les estoy señalando. En otras palabras, tanto los sismos como los volcanes tienen una relación íntima a la existencia de las placas tectónicas y su movimiento independiente de unos con relación a otros. Entonces, todo esto es consecuencia de esa diferenciación de material en la Tierra. Esa diferenciación de material da lugar a la existencia de estas placas tectónicas y su movimiento independiente a la aparición de fenómenos como los sismos y los volcanes. También gracias a la existencia del movimiento en estas placas tectónicas es como podemos nosotros determinar que el campo magnético de la Tierra ha estado cambiando tanto de posición como inclusive de polaridad a lo largo de cientos y miles de años. Y justamente esa característica del cambio del campo magnético es lo que da lugar a muchas técnicas que actualmente existen de datación de muestras geológicas, como también de muestras de civilizaciones antiguas que nos permiten precisar con más detalle la edad de estas civilizaciones. Entonces, como ven, todo esto es consecuencia de la diferenciación en la composición de la Tierra, de las placas tectónicas y de sus manifestaciones. Hay diferentes objetivos que se dan cuando nosotros estudiamos cada uno de estos aspectos tectónicos en la Tierra. Pues básicamente aquí se muestran. Del paisaje natural, pues pueden derivarse aspectos como deslizamientos en montañas que pueden dar lugar a daños en distintas ciudades, en distintas poblaciones, lo que nos lleva a la aplicación directa de la determinación de posibles potenciales de peligros geológicos.
Obviamente también existe la aplicación de los recursos naturales como la extracción de petróleo, y nos podemos ir inclusive hasta fines más científicos, como son básicamente la determinación de capas en el fondo marino, que actualmente con las modernas técnicas nos permiten conocer cómo está formado ese fondo marino. Y si nos vamos a un aspecto mucho más general, como les decía, de los recursos hídricos, pues vemos que esos recursos hídricos siguen un ciclo el cual, con su conocimiento y gracias a él, nos permite conocer cómo puede ser la distribución y sobre todo el reciclado del agua en grandes ciudades, en las industrias, como en campos de agricultura. Entonces, todo esto son aplicaciones que pueden darse de los diferentes fenómenos geofísicos en tierra sólida y adicionados con la tierra no tanto sólida, sino un poco hidrológica. Bien, ¿cuáles son los campos de actividad que nos permiten todos estos aspectos de la Tierra a los cuales tienen aplicación directa? Pues básicamente, ya lo va a comentar el doctor Carlos Ortiz más adelante, pues tenemos una aplicación directísima que es la exploración geofísica. Dentro de la exploración geofísica, que es básicamente el estudio de la Tierra, del interior de la Tierra y su composición, podemos mencionar la prospección sísmica, también podemos mencionar la prospección minera, que como su nombre lo indica, pues básicamente nos sirve para encontrar posibles yacimientos de minerales. También se aplica muchas veces estos parámetros, esta variación en los parámetros para buscar recursos geotérmicos. Entonces, todos estos campos de actividad en la exploración geofísica ofrecen una amplia gama de actividades a la que nos podemos dedicar nosotros como estudiosos de ciencias de la Tierra. También existen la gestión y el aprovechamiento de recursos hídricos, de los cuales también nos va a hablar el maestro Orlando, y por supuesto, el estudio de los procesos geotectónicos nos lleva naturalmente a la existencia de estos potenciales peligros geológicos, como son sismos, volcanes, deslizamientos de montaña, que tienen una aplicación directísima con fines de protección civil. Entonces, aquí pueden ver ustedes cuáles podrían ser, a grosso modo, los principales campos de actividad al estudiar tierra sólida. Y por supuesto, hay muchos más, y esperamos que a lo largo de esta plática pues surjan las dudas de parte de ustedes, pero pues quiero detenerme aquí para darle la palabra a mis colegas. Muchas gracias. Doctor Palacio. Bueno, yo creo que en este caso estamos tratando con profesionales y con académicos dedicados a ciencias de la Tierra. Y en principio, pues nos gustaría, bueno, en primer lugar conocer, ya escuchamos al doctor Quintanar, pero tal vez también a nuestros otros panelistas que nos describieran qué es lo que hacen, en dónde están trabajando, cuál es exactamente el trabajo que realizan, y de ahí a lo mejor pasar un poco a ver cuáles son las perspectivas de desarrollo de las áreas en donde ustedes están trabajando. Pensando en un mensaje, digamos, para los estudiantes de Ciencias de la Tierra. Doctor Jaimes. Por supuesto, con mucho gusto. De entrada, agradecer, doctor Palacio, doctora Blanca, el gran gusto de que nos hayan invitado a participar en este conversatorio. Saludo cordialmente a los colegas panelistas, y es realmente motivante el poder transmitir lo que vivimos, digamos, cuando estamos trabajando en aspectos cotidianos, lidiando día con día con algún tipo de problemática. Déjenme ir directo a la pregunta que nos hace el doctor Palacio. Yo trabajo en la Comisión Nacional del Agua, directamente aquí en la oficina central de la Comisión Nacional del Agua. De hecho, pues somos vecinos, nuestras instalaciones están aquí justo en el cruce
de Insurgentes y Avenida Universidad, así que estamos puerta con puerta, podríamos decir. Desde mi oficina veo todos los días la torre de rectoría, así que estamos en este rumbo de la ciudad. Bueno, yo, como les digo, trabajo en la Comisión Nacional del Agua. Empezar notando que la Comisión Nacional del Agua es un organismo público federal, dependemos del gobierno federal, y somos responsables de la administración, la conservación, preservación y vigilancia del correcto uso de las aguas en nuestro país. De todo lo que corresponde al ciclo hidrológico en México, Comisión Nacional del Agua tiene esta responsabilidad. Seguramente han escuchado también decir que la Comisión Nacional del Agua es la autoridad del agua en nuestro país. ¿Qué significa esto? Significa que para cualquier uso que le quisiéramos dar a algún tipo de manifestación de agua en México, tenemos que recurrir y obtener un permiso de parte de la Comisión Nacional del Agua. Bueno, dicho lo cual, les comento que yo soy subgerente de planificación hídrica. Planificación hídrica en el territorio nacional. Esto quiere decir que en el área en donde yo estoy, el grupo que yo lidero, nos enfocamos justamente, y me encantó esta introducción que nos hizo el doctor Luis Quintanar, de tomar en consideración todos los aspectos que tienen que ver con el ciclo hidrológico y con el entorno de lo que sucede, no nada más en términos del ambiente, sino también en términos de la condición socioeconómica, de la condición de desarrollo, de la condición de circunstancias problemáticas que pueden estar afectando a al uso que hacemos del agua en nuestro país. Yo lidero el grupo de planeación. Nuestra labor principal, si me dicen que la resuma en 2 acciones, nuestra labor principal es hacer este estudio de prospectiva, como les comento, siempre estar viendo hacia adelante y estar haciendo todas las asunciones requeridas, tomando en consideración que nuestro país está en constante crecimiento poblacional, que consecuentemente estamos con mayor demanda de agua para producir alimentos, para asegurar un gasto ecológico en nuestras corrientes, para tener la certidumbre de que vamos a poder seguir disponiendo de recursos en calidad y en cantidad para la demanda actual y para las generaciones futuras. Entonces, esa es nuestra labor principal, definir la política hídrica en México, vigilar su implementación y estar en constante revisión y actualización de lo que estamos planeando el día de hoy. Grosso modo, lo dejo en esta primera intervención a este nivel y seguramente vamos a ir pudiendo escarbar un poquito más sobre esto que estoy diciendo hasta ahorita. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Doctor Ortiz, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, yo recientemente trabajo en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán. En este parque yo estaba como responsable de la Litoteca Nacional de la Industria del Petróleo, y recientemente concluimos un proyecto que consistía en trasladar todos los núcleos de la industria del petróleo desde algunas sedes que tenía Pemex en el pasado en Comalcalco y cerca de Villahermosa, y cerca de Ciudad del Carmen, Campeche, y los trasladamos a Yucatán. Entonces construimos un edificio y organizamos los núcleos y parte de la labor de este proyecto que duró 3 años y que está por concluir, era promover el empleo de los núcleos de perforación, que son piezas de roca
muy costosas que se han obtenido en todo el Golfo de México, principalmente, y que llegan a profundidades, por ejemplo, de casi 6 o 7 kilómetros, que son piezas de roca muy caras y que se utilizan muchísimo en la industria del petróleo, pero también se podrían utilizar para muchos otros fines de estudio geológico en otras áreas. Entonces, mi labor principal era como promover el estudio de este tipo de muestras e integrarlas a estudios geofísicos más completos que tuvieran que ver con fines tectónicos o también de exploración a escala más local. Entonces, una vez concluido este proyecto, el Parque Científico Tecnológico se ha estado abocando a proyectos de servicios donde se involucra el uso de estas muestras y también el uso de tecnologías de la industria del petróleo. Entonces, recientemente estoy trabajando en un proyecto con Pemex, en donde estamos haciendo modelos geomecánicos. Básicamente estos modelos se construyen con datos sísmicos del subsuelo, imágenes sísmicas que obtiene Pemex y con datos de registros geofísicos de pozos y con algún otro tipo de información geológica con los que cuenta Pemex, y se construyen estos modelos tridimensionales del subsuelo que sirven principalmente para propósitos geomecánicos. Se utilizan mucho en la perforación de los pozos y son muy útiles porque preservan la integridad de los pozos y permiten prevenir accidentes durante la perforación. Generalmente, cuando no se construyen estos modelos de manera apropiada, pues suelen ocurrir accidentes muy graves que derivan en pérdidas tanto humanas como económicas. Otro de los proyectos en los que he estado involucrado es en la supervisión y en la realización de estudios geofísicos en zonas de riesgo geotécnico. Por ejemplo, con motivo de la construcción del Tren Maya, pues hay muchas zonas, como ustedes habrán enterado por la prensa y por muchos otros medios. Hay zonas como el tramo 5 del tren que tienen particularmente un problema muy grave porque tienen muchos cenotes, cavidades y túneles que representan un reto técnico para la construcción del tren y también un riesgo geológico muy, muy grande, ¿no? Este tipo de obras pues solamente son posibles con la realización de estudios geofísicos muy detallados, y estos estudios geofísicos se pueden utilizar tanto para la determinación del riesgo geotécnico como también para el estudio, por ejemplo, de la vulnerabilidad hídrica en los acuíferos de la península de Yucatán. Como ustedes saben, en Yucatán existe un sistema acuífero muy complejo, muy interesante, que está relacionado con la existencia del cráter de impacto de Chicxulub. Este sistema acuífero pues, está regido o normado por la presencia del anillo de cenotes, que es el límite externo del cráter, y tiene una serie de características únicas en el mundo y muy interesantes, ¿no? Entonces, de hecho, yo cuando toda mi vida trabajé en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el tema de exploración petrolera, y decidí moverme hacia Yucatán porque me interesa muchísimo estudiar este sistema acuífero, ¿no? Entonces, en el futuro, casi toda mi labor de trabajo y de investigación va a ser enfocada al estudio de este sistema acuífero. También el Parque Científico Tecnológico es un instituto de investigación, entonces nos permite llevar a cabo un trabajo dual, en donde también hacemos investigación. Entonces, esta investigación la estamos haciendo en colaboración con la UNAM, con el doctor Jaime Urrutia, estamos estudiando el cráter de Chicxulub. Como ustedes saben, hay un acervo de información geofísica muy grande de sísmica, de datos de muestras de pozo, de gravimetría, magnetometría, datos de magnetotelúrico, etcétera, de casi todas las técnicas geofísicas disponibles, y esta información ha sido analizada de manera parcial. Entonces la idea es construir modelos tridimensionales del subsuelo que integren toda esta información y que den lugar a modelos geológicos tridimensionales mucho más completos. Entonces estoy trabajando en eso, y también debido a que tengo experiencia en el procesamiento de datos sísmicos, estoy trabajando con grupos de investigación de la UNAM en utilizar tecnologías petroleras, por ejemplo, para estudiar la geometría de la placa de Cocos y entender el proceso de subducción de una manera un poco mejor, ¿no? Bueno, básicamente ese es mi trabajo, y también hacemos trabajos de geotecnia locales para prevenir accidentes o para apoyar el diseño de edificios o de ese tipo de obras de infraestructura civil que requieren trabajos geofísicos. Básicamente eso es lo que hacemos. Muchas gracias. El parque es un espacio sumamente impresionante, ¿no? También está el museo, ¿no? Ahí tienen el museo no sé si ya esté totalmente terminado el museo de
El museo está casi por terminarse, faltan detallitos ya, los últimos detalles, y se va a inaugurar este año. La fecha depende más que de la finalización del proyecto, depende más de algunos factores como la aprobación del CONACYT, y creo que eso va a llevar algunos meses, pero seguramente por ahí de septiembre ya se va a inaugurar el museo. Y va a ser una obra espectacular, está muy bonita. Les recomiendo mucho que la visiten en cuanto se abra, porque sí vale la pena la experiencia. Muchas gracias, doctor Blanca, si quieres continuar. Tu micrófono, Blanca. Tu micrófono. Me gustaría mucho hacerles la pregunta sobre cómo ven el mercado laboral en sus áreas de trabajo. Una de las cuestiones que más preocupa a los y las estudiantes de nuestra escuela, pues es las posibilidades que existen de trabajo cuando concluyan su licenciatura. Y entonces yo sí quisiera que ustedes, con la experiencia que tienen, me comentaran sobre ello, más allá del ambiente académico, porque bueno, pues sabemos que el mundo académico está bastante limitado, pero por otro lado, en el mundo laboral hay muchísimas opciones de trabajo. Entonces sí me gustaría que nos comentaran para nuestros y nuestras estudiantes cómo ven esto de posibilidades de trabajo en el mundo laboral en sus áreas. Maestro Jaimes, ¿qué nos puede decir al respecto? Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Yo soy muy optimista. Definitivamente hay una circunstancia que no podemos evitar estar enfrentándonos al día con día, que es la escasez de recursos. Escasez de recursos presupuestales que conllevan obligadamente siempre a que las nuevas contrataciones estén limitadas. Pero insisto, yo soy muy optimista y considero que las posibilidades, el campo laboral en nuestro ámbito, en el tema de las ciencias de la tierra, y permítanme particularizar en el tema de los recursos hídricos, es prometedor. ¿Y en qué me baso para hacer esta apreciación? Tenemos que reconocer y aceptar que vivimos una crisis de agua en nuestro país. Tenemos un país que, si bien en el promedio nos dicen que estamos con una disponibilidad buena, inclusive abundante, esto enmascara una situación muy contrastada dependiendo de qué parte, de qué región de México estemos hablando, porque coexistimos con disponibilidades en el sur-sureste de nuestro país, nos lo acaba de comentar el doctor Carlos, en donde la abundancia de nuestros recursos acuíferos es realmente impresionante, versus la escasez que vivimos del centro al norte del país, particularmente en la península de Baja California. Entonces son dos condiciones naturales de disponibilidad que nos hacen pues estar siempre tratando de resolver algún problema que tiene que ver con esta situación polarizada. Entonces, necesitamos y requerimos con nuevos profesionistas, con sangre joven que vaya desarrollando este expertise, que vaya desarrollando estas ideas innovadoras, para que dentro del marco de la limitación de recursos podamos seguir contribuyendo a resolver este problema de crisis de agua en México. Y déjenme decirles que tradicionalmente pensamos que las oportunidades laborales deben de venir exclusivamente del gobierno, y en particular del gobierno federal. Pero creo que parte de lo que deberíamos de estar impulsando y deberíamos de estar creando también
conciencia en nuestros alumnos es de que no es únicamente y exclusivamente el gobierno el que puede otorgar una fuente de empleo. Está el gobierno federal, están los gobiernos estatales, están los gobiernos municipales, pero yo creo que en donde encontraremos una mejor posibilidad y un nicho también que desde mi punto de vista hasta ahora ha sido poco explorado, son en las organizaciones que no necesariamente son de gobierno. Ahí también hay una demanda creciente de expertos en materia de ciencias de la Tierra que ofrecen estas posibilidades. Insistiría también con los jóvenes que están en este momento tratando de afianzar su orientación. No limitemos nuestro pensamiento a que forzosamente vamos a conseguir un empleo en México. Las oportunidades de empleo también pueden ser en el exterior. Necesitamos ir preparándonos en este tema, en los temas de interés global, porque en esta medida también tendríamos alguna posibilidad de encontrar algún empleo, no necesariamente nada más en nuestro país. En la medida en que vayamos adquiriendo esta sensibilización, creo que hay una buena oportunidad de desarrollo profesional en nuestra área de expertise, que son las ciencias de la Tierra. Por lo pronto es lo que les pudiera compartir, doctora. Doctor Ortiz. Pues yo, por una parte veo el panorama muy oscuro, porque como ustedes saben, desde el 2014, la industria del petróleo entró en crisis y muchos de los profesionales que estaban allí trabajando en la industria del petróleo se movieron a otras áreas de la exploración. Entonces saturaron prácticamente el mercado y ahora cuando surge una plaza, pues llegan 20 a competir, ¿no? Entonces es un mercado que por el momento está de alguna forma está un tanto saturado. Y yo me acuerdo cuando yo egresé de la Facultad de Ingeniería, pues yo estaba en un panorama muy similar al que estaba ahorita, al que encontramos ahorita. Entonces yo creo que lo mismo que yo en su momento, el camino que yo seguí podría ser una alternativa para los jóvenes. Yo creo que ahorita, si ustedes buscan empleo, digamos, si yo tratara de buscar empleo en este momento en la exploración, vería que gran parte de los empleos, uno de los requisitos principales es la experiencia. Entonces piden una especialización muy alta y experiencia. Generalmente los jóvenes, pues obviamente no tienen ni la especialización ni la experiencia que piden estos empleos, entonces difícilmente podrían optar por estos empleos en la exploración petrolera, me refiero, ¿no? Primero voy a hablar de la exploración petrolera y luego voy a hablar de otras áreas nuevas que creo que son las áreas de oportunidad para muchos jóvenes. Entonces, en la exploración petrolera es muy difícil encontrar trabajo. Sin embargo, yo siempre he estado muy atento del mercado laboral y he estado siguiendo la demanda de empleos en los últimos 3 años y he visto que sistemáticamente hay empleos para trabajos muy especializados, que esos trabajos los podría realizar un joven que, por ejemplo, estudiara una maestría y durante esta maestría se dedicara a adquirir los conocimientos de especialización. Tal vez no tendría la experiencia en aplicar estos métodos, pero sí tendría el conocimiento teórico. Y las empresas, como no están logrando capturar gente que tenga la experiencia y el conocimiento, muchas veces optan por gente que tenga el conocimiento. Como decía el maestro anteriormente, pues existen empleos inclusive en Estados Unidos. Yo he visto muchos empleos en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Dubái, donde se piden expertos, por ejemplo, en migración sísmica, que es una técnica muy particular de la industria del petróleo que se utiliza para construir las imágenes sísmicas del subsuelo. Y yo tengo varios alumnos que son expertos en migración sísmica y que durante la maestría obtuvieron los conocimientos y recientemente han sido contratados para estos empleos. Entonces yo creo que esa es una alternativa para muchos jóvenes, buscar especializarse en una maestría para que obtengan los conocimientos que les permitan diferenciarse poder optar por estos empleos complejos que están actualmente demandándose. Hay muchas áreas de especialización dentro de la exploración petrolera
en donde se requieren expertos, por ejemplo, en geomecánica. También la geomecánica es un área de especialización que tal vez durante una maestría un estudiante podría conseguir los conocimientos suficientes para optar por un puesto. Y creo que también en este tipo por ejemplo, geomecánica también se podría obtener una plaza si un estudiante decidiera, por ejemplo, estudiar una maestría, dedicarse a un tema de geomecánica, profundizar muchísimo en él y después buscar el empleo. Creo que sí se puede, pero el estudiante tendría que dedicarle varios años a obtener estos conocimientos de especialización. Y se pueden obtener a través de una beca, ¿no? Estudiar un posgrado con un asesor que tenga el conocimiento suficiente para guiar al estudiante en este tema y así romper este obstáculo que es el de la especialización y la experiencia. Y como decía, también existen otros campos que se están generando debido al cambio climático global. Creo que debido al cambio climático global van a surgir muchos nuevos empleos que ahorita no vemos, pero que poco a poco están surgiendo. Por ejemplo, en los últimos años yo me he enterado de muchos trabajos de geofísica que se requieren en la zona de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, por ejemplo, para revisar hoteles, para hacer estudios geotécnicos en hoteles, en puentes, en carreteras, que están siendo afectados por procesos de degradación costeros. Como ustedes saben, hace poquito se cayó un edificio en Miami que fue afectado muy gravemente posiblemente por la intrusión de agua salina en la zona donde estaba asentado el edificio. Entonces, este mismo fenómeno se está dando en las zonas de costa mexicanas, y creo que la gente que se especializa en geotecnia podría tener mucho trabajo en estos campos. Y como dice el maestro, no necesariamente pensando en emplearse en el gobierno, sino, por ejemplo, decidirse por emprender y hacer una pequeña empresa que se dedique a estos temas, ¿no? Yo tengo varios alumnos también que decidieron este camino y les ha ido muy bien. Hicieron pequeñas empresas y ahora se dedican a atender problemas de la industria minera, por ejemplo, o de la industria geotérmica. En este campo de la geotermia también es un campo muy interesante que seguramente la Comisión Federal de Electricidad va a explotar, porque como ustedes saben, vamos hacia una transición energética, y esta transición energética involucra el uso de energías más limpias. Vamos a parcialmente abandonar el petróleo, entonces vamos a ir a energías limpias, y estas energías limpias requieren mucha exploración geofísica, particularmente la geotermia, ¿no? Entonces, mucha gente que sepa técnicas de exploración geofísica, pues va a ser muy útil en este campo de la geotermia. Y la geohidrología, pues se va a volver un área candente, porque como mencionaba el maestro, casi todos nuestros acuíferos están en un proceso de agotamiento y también están severamente contaminados. Los acuíferos kársticos de Yucatán, que son muy abundantes, también son muy vulnerables, porque los acuíferos kársticos no hay manera de protegerlos de la contaminación, porque prácticamente el suelo de la península de Yucatán es como un alcacelser que se está disolviendo, y cualquier contaminante que tiremos al suelo, pues prácticamente llega inmediatamente al acuífero y lo contamina. Entonces, estamos ante una serie de problemas que plantea el cambio climático, y creo que estos problemas solamente pueden ser resueltos por expertos en ciencias de la Tierra, particularmente expertos en exploración geofísica. Gracias. Doctor Palacio. Bueno, muy interesante lo que comentan. En las charlas que hemos tenido hoy, que esta es la tercera, hablamos de ciencias ambientales, de ciencias acuáticas, ahora de tierra sólida, pero pues no podemos dejar de mezclar las cosas, ¿no? Porque estamos hablando de agua y si nos vamos a Yucatán, pues obviamente hay un tema muy candente allá ahorita, ¿verdad? De toda esta megaconstrucción que se está haciendo, que tiene que ver también con el comportamiento de la tierra sólida, por decirlo así, y también los acuíferos, ¿no? Esta polémica que estamos presenciando ahora del tramo 5 de las manifestaciones de impacto ambiental, que de hecho las manifestaciones de impacto ambiental son todo un campo de actividad para los egresados, ¿no? En ciencias de la tierra, que aplicación de métodos geofísicos, de evaluación de los acuíferos, que vaya, Yucatán tiene, y lo comento, este sistema de cavernas inundado más largo del mundo, que tiene más de 330 kilómetros de longitud,
o bueno, seguramente más que eso, es lo que se ha descubierto que tiene conexión y que incluso está considerado ahora, se hizo una propuesta por parte de especialistas mexicanos, de esto ya desde el año pasado, para que sea considerado uno de los sitios de interés geológico más importantes del mundo. En este momento la UNESCO, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, está evaluando esto, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema este asunto de las evaluaciones ambientales, del impacto de las grandes obras. Y bueno, ahorita podrían comentar ustedes algo al respecto. Y bueno, después de esto quisiera hacer algunas preguntas sobre el Parque Científico Yucatán, si me lo permiten. Pero no sé si tengan algún comentario que hacer. Yo quisiera, antes que nada, doctor Palacio, recalcar una cosa que mencionó el doctor Carlos Ortiz. Él dice que como viene ya la transición energética, ya es algo inevitable, pues ya todos los empleos relacionados con el petróleo están empezando a no ser muchos. Todavía hay, obviamente, pero están empezando a no ser ya muchos, pero se están abriendo nuevas áreas en donde pues hay que participar con energías alternativas y con un trabajo que también se lo mencionaron los panelistas, un trabajo interdisciplinario. Entonces, esto es un terreno fértil para los egresados de ciencias de la Tierra, que van a ser capaces de ver todos estos sistemas y ver estas fuentes alternativas de energía, ver las ciencias del suelo y pues la geohidrología que mencionaba ahí el doctor Ortiz y obviamente el tema hídrico. Entonces, me gustaría recalcar estos puntos que nuestros dos panelistas comentaron. Bueno, pidieron un comentario acerca del Tren Maya y yo quería simplemente comentar que obviamente como geofísico y como una persona interesada en el medio ambiente, pues yo creo que esta obra no debió haberse hecho, ¿no? Pero ya que se va a hacer, porque creemos, bueno, casi estoy muy seguro de que esta obra no se va a detener porque ya lleva un avance muy importante, especialmente en el tramo 5, se requiere la participación de expertos, en particular expertos en exploración geofísica, para estudiar el riesgo geológico y también el riesgo ambiental que se deriva de esta obra. Como dice el doctor Palacio, hay una zona de cavernas que se formó ahí, que prácticamente abarca todo el tramo 5 y que va a ser un reto geotécnico para quienes construyan el tren. Bueno, recientemente decidieron mover el trazo. Inicialmente iba a correr sobre la carretera que va de Tulum a Cancún, pero recientemente lo movieron hacia adentro, y una de las razones por las cuales lo movieron es porque era imposible construirlo sobre la carretera porque había prácticamente cenotes por todos lados, ¿no? Entonces, en los lugares donde estaban construyendo las estaciones, encontraban un cenote, se movían y volvían a encontrar otro, y se movían y volvían a encontrar otro. Hubo una zona de unos 3 kilómetros cerca de Tulum, en donde tuvieron que hacer 100 estudios geofísicos en 1 kilómetro, porque no eran capaces de encontrar los cenotes que había en esa área. Bueno, una vez que han decidido moverse, pues también esa zona está llena de cenotes, ¿no? Entonces, definitivamente se requiere del concurso de especialistas en esta área, y es muy interesante porque las empresas que estaban encargadas de hacer estos estudios, que era una empresa española, se declaró prácticamente incompetente de hacerlos, y actualmente los está haciendo la Secretaría de Defensa con apoyo de compañías mexicanas. Entonces hemos podido ver cómo existe un déficit de especialistas en exploración de terrenos kársticos, ¿no? Entonces, esta es un área de oportunidad también que yo creo que muchos de los estudiantes actuales deberían emprender, deberían de especializarse en esto, porque va a ser un tema muy importante para México en el futuro. Porque como dice el maestro Orlando, muchos de la disponibilidad de recursos hídricos que tiene México está concentrado en la península de Yucatán, en Chiapas y Tabasco, y en todos estos lugares la presencia de zonas kársticas es muy importante.
Sí, muy interesante, muchas gracias. No sé, maestro Jaime, si quiera comentar algo más. Pues muy brevemente y aprovechando estas ideas tan claras que nos ha compartido el doctor Carlos. Sí, yo quisiera resaltar desde el campo de los recursos hídricos el tema de la transversalidad y de la multidisciplinariedad obligada que tenemos que tomar en consideración cuando estamos llegando a la toma de decisiones. Y probablemente me adelanto un poco con una de las preguntas que está programada en términos de que si los estudios que realizamos fueron suficientes. Yo creo que nunca van a ser suficientes. Llegamos a cumplir una meta, nos titulamos en una licenciatura, empezamos a nuestros pininos, como jóvenes recién egresados de las diversas disciplinas, pero siempre debemos estar en constante aprendizaje y actualización. Y lo vinculo con el asunto, con el tema de la transversalidad de las disciplinas. Yo soy ingeniero geólogo, mi conocimiento me permitió irme especializando en el tema de los recursos hídricos, pero dentro de ese desarrollo profesional en particular sobre la administración del agua, lo que tiene que ver el efecto que hay de las corrientes superficiales con el agua subterránea, el modo en cómo se usa, quién la usa, cuándo la usa, qué efecto tenemos por los conos de abatimiento en los bombeos que hacemos de nuestros 653 acuíferos, etcétera. Obligadamente también tuve que entender que hay un documento legal, que es la Ley de Aguas Nacionales, y yo no soy un abogado, yo no soy un experto en leyes. Sin embargo, tuve que aprender a interpretar esos documentos documentos legales para poder entender e ir engarzando mi campo de expertise con el tema legal, por ejemplo. Pero también tuve que entender ahora más que nunca estamos también en necesidad de vincularnos con sociólogos, porque cada vez son más los conflictos sociales que se derivan de la escasez de los recursos hídricos o de la contaminación de los recursos hídricos. Entonces, como experto en ciencias de la tierra, también tengo que entender y estar en vinculación con esta parte de resolución de conflictos. En fin, quiero decir, y lo que yo les compartiría a los jóvenes es, si nos vamos a especializar en algún tema, nos lo dice muy bien el doctor Ortiz, hay que ir inclusive formando ese nicho de especialidad muy puntual que nos va a abrir las puertas para encontrar una oportunidad de empleo. Sin embargo, también en paralelo tendremos que estar abriendo nuestro espectro, nuestra visión 360 grados, porque dentro de ese nivel de especialidad que vamos a ir adquiriendo, tenemos que relacionarnos con otras disciplinas del conocimiento y estar pues tratando siempre de ser conciliatorio. Al final del día nos van a contratar para resolver, para ayudar a solventar un problema o una necesidad. Y creo que eso es parte del conocimiento que deberíamos de estar tratando de compartir con las nuevas generaciones. Por lo pronto, muchas gracias. Si me permiten un comentario breve, yo creo aquí para enfatizar lo que dice el maestro Orlando y ligándolo con lo que nos comenta el doctor Carlos Ortiz de que se necesitan expertos en geotecnia, etcétera. Yo creo que aquí hay que considerar, y yo creo que nuestros estudiantes deben de tenerlo muy presente, que digamos, ellos pueden estudiar una licenciatura, un programa de estudios muy establecido. Sin embargo, a la hora de que se vayan a trabajar, pues necesariamente va a haber cosas que no sepan.
y no por eso se deben de desanimar. En todo esto, en general, la ciencia es un largo proceso de aprendizaje, un aprendizaje, yo diría, continuo, que dura toda la vida y que de alguna manera a lo que nos lleva es lo más importante, a tener esta actitud ante la ciencia, ante las ciencias de la Tierra en particular, de estar siempre en un continuo proceso de aprendizaje, porque es gracias a ese continuo proceso de aprendizaje que vamos a sobresalir de acuerdo con nuestras capacidades. Es lo que quería comentar. Sí, muchas gracias, doctor Quintanar. Bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo, Blanca. Ya. Yo quisiera hacer unos comentarios. Hemos escuchado 3 orientaciones o digamos, especialistas en 3 de las orientaciones de las 5 que se ofrecen en el Plan de Estudios de Ciencias de la Tierra. Hablamos de ciencias ambientales, de ciencias del agua y de ciencias de tierra sólida. A mí me parece que en todos los casos queda muy claro el hecho de que el científico de la Tierra, independientemente del área en la que esté inmerso, siempre va a tener que trabajar en equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios. Esto ha sido una constante en las 3 charlas anteriores. Y también, supongo que no curiosamente, pero el tema de las políticas y de la normatividad ha surgido en las 3 charlas. Ciertamente el especialista se puede dedicar a muchas cosas, pero siempre hay políticas y normas que se siguen y que se deben de conocer, y que a veces un especialista parece muy ajeno a estas circunstancias, y muchas de estas políticas y normatividad tienen mucho que ver con la población, y evidentemente la parte del conocimiento de ciencias sociales, que no es propio de las ciencias de la Tierra, al final de cuentas tampoco le debe ser totalmente ajeno, o al menos tiene que estar perfectamente claro en la consideración. Queda claro que meterse en una orientación no quiere decir es meterse en un túnel que no tenga conectividad con las otras orientaciones. Es decir, uno no puede ser tan especialista en algo que se olvide del sistema que está estudiando, que es el sistema Tierra. Y por último, también creo que es importante que en los 3 casos se mencionan como opciones de trabajo, como opciones de desarrollo profesional a los emprendimientos propios, ¿no? Es decir, a la empresa privada, a la iniciativa que pueden tener también los egresados en desarrollar sus propios centros de consulta o algo por el estilo, ¿no? No sé si quieras agregar algo, Blanca. Pues también atendiendo a todo lo que nos han dicho, pues la importancia de los idiomas, la importancia de pues seguir realizando estudios, y como decía el doctor Quintanar, es de toda la vida, porque cada día se van a encontrar con nuevos retos, entonces tienen que seguir estudiando, tienen que saber adaptarse, y pues ahí está también el tema de saber administrar y saber la normatividad, pues son cosas que luego a un científico de la Tierra le pueden sonar un poco ajenas, pero es una realidad con la que se tienen que enfrentar. Yo creo que para redondear las ideas sería lo que yo contribuiría, con lo que contribuiría. Muy bien, pues creo que llegamos ya al final por los tiempos, son charlas relativamente cortas, y pues agradecerle mucho al maestro Orlando Jaimes, al doctor Carlos Ortiz y al doctor Luis Quintanar por sus presentaciones, por sus comentarios. Seguramente estaremos en contacto más adelante con algunos otros temas que nos puedan ustedes colaborar. Agradecerles nuevamente a todos los que nos siguieron en las páginas en Facebook. Algunas preguntas que quedaron pendientes que las trataremos de contestar entonces. Pues muchas gracias nuevamente, y gracias Mariana, gracias Rodrigo por la transmisión. Gracias, y nos vemos mañana para continuar con los conversatorios de ciencias de la atmósfera y ciencias espaciales. Todo el auditorio queda invitado. Buenas tardes. Gracias. Gracias por la oportunidad.